Palabra de Dios en este tema de no hagamos tropezar al hermano. Se va conmigo al versículo 30, por favor. Marcos 9:30. Y si nuestra hermana puede poner en las pantallas Isaías 53 3 al 6. Hermano, Jesús comienza esta plática, porque es una sola plática que tiene con ellos, esta enseñanza. Dice que habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Jesús ya comienza ese viaje que va a terminar en Jerusalén, ¿verdad, hermanos? Cuando Él va a morir. Ya estamos en los últimos 6 meses del ministerio de Jesús en la tierra. Y dice que no quería que nadie lo supiera porque Él enseñaba a sus discípulos y les decía, Jesús quería que no hubieran ninguna distracción, ¿verdad? Jesús quería que ellos escucharan, hermanos, lo que Él les estaba enseñando, que el Hijo del Hombre, y nosotros sabemos que ese era el título preferido de Jesús para describirse a sí mismo. El Hijo del Hombre, hermanos, nos habla de la humanidad de Jesús, pero el Hijo del Hombre nos habla de aquel que en Daniel capítulo 7 dice que estaba el Padre, a quien es descrito como un anciano de días, y se le acercó, dice, uno como hijo de hombre que venía dentro de las nubes, y se acercó al anciano de días, y a este hijo de hombre se le dio reino, dominio eterno, gloria y honra. Así que, hermanos, cuando Jesús se declara como el Hijo del Hombre, claramente la gente entendía que Él estaba hablando de Daniel 7, el Mesías esperado. Es un título mesiánico. Ahora el Hijo del Hombre será entregado, les dice, en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora, hermanos, ellos no entendían, ¿verdad? En parte porque el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Y nosotros sabemos, hermanos, que para entender la Biblia necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, la obra de regeneración en nuestros corazones. Cuando Jesús resucita, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo del Evangelio de Lucas, dice la Biblia que Jesús les abre el entendimiento para que puedan entender la Escritura. Así que ellos no tenían todavía el Espíritu Santo, el entendimiento no se les había sido abierto. Y también, hermanos, nosotros quizás sí podemos entender esto porque nosotros ya estamos viendo la historia completa, ¿verdad, hermanos? Nosotros miramos hacia atrás, nosotros miramos teniendo toda la Biblia ya, todo el consejo de Dios. Entonces nosotros entendemos que Jesús tenía que venir y morir, hermanos, por nuestros pecados. Nosotros entendemos que Isaías 53, por ejemplo, aquí esta escritura, está hablando de Jesús, quien dice que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Aquí dice que Él iba a ser desechado dentro de los ancianos, le dijo Jesús en la otra vez que Él anuncia su muerte. Pero ellos no entendían cómo es que el Mesías iba a ser despreciado. Ellos no entendían cómo Él iba a ser desechado. Ellos no entendían cómo Él iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sigue diciendo, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ellos no podían entender esto. Que Él llevara nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores, que nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y mire, hermanos, Él fue herido por nuestras rebeliones, dice, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra paz con Dios, que estábamos en guerra con Él. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero me encanta lo que dice aquí, mas ¿quién? Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús estaba muriendo, hermanos, para pagar el precio por nuestros pecados, para que, hermanos, Dios fuera justo en perdonarnos y podernos limpiar de toda maldad. Pero ellos no entendían esto, ¿verdad, hermanos? Ellos no entendían que Jesús iba a morir. Ellos no entendían que Él iba a resucitar. Ellos no entendían que Él se iba a sentar a la diestra del trono en las alturas. Ellos no entendían que por más de 2000 años Él iba a servir como sumo sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, para que en estos 2000 años de historia de la iglesia, cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos a Cristo y Él fue el mediador que nos dio paz. Él está desde el cielo y, hermanos, Él da el Espíritu Santo que procede del Padre y procede del Hijo a todos los que ponemos nuestra fe en Él.
Ellos no entendían que el evangelio iba a ser predicado. Ellos no entendían todas estas cosas. Nosotros tampoco hubiéramos entendido, ¿verdad, hermanos? No estamos diciendo que nosotros hubiéramos sido mejor que ellos. Nosotros quizás hubiéramos sido más torpes que ellos o igual que ellos. Si sabemos esto hoy, hermanos, si yo se los puedo estar diciendo hoy, es por la iluminación del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, por la instrucción del Espíritu Santo en su palabra que Él nos ha dado. Ahora el versículo 32 dice que ellos no entendían y tenían miedo. Y yo cuando leía esto, hermanos, venía a mi mente donde dice Juan, que era uno de los que tenían miedo, que donde hay temor, el amor no ha sido perfeccionado, ¿verdad, hermanos? Porque donde está el amor, echa fuera todo el temor. Y venía a mi mente las palabras de Pablo en Romanos 8, de que Dios, hermanos, de que ya no tenemos el espíritu de temor, de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, el cual ha venido a hacer en nosotros la adopción, de que podemos clamar a Dios como Abba, Padre. Nosotros ya no tenemos miedo de preguntar algo. Nosotros no tenemos miedo ya de pedir, porque Jesús mismo nos llama a pedir. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús mismo nos llama, hermanos, a acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, a acercarnos confiadamente. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 en adelante, dice que tenemos libertad para entrar por el lugar santísimo. Y en Santiago nos dice Dios de que si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, no entiende algo, pídala al Padre, el cual la dará en abundancia y sin reproche. Así que si algo no entendemos, hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, podemos venir en oración. Y también Efesios 4:11 dice que Él da, ¿verdad?, pastores y maestros para enseñar a la iglesia. Así que, hermanos, ellos no entendían esto. Pero es en ese contexto. Mira el 33, lo tenemos, que llegó a Capernaum y estuvo en casa. Y nosotros sabemos, hermanos, en el Evangelio lo hemos leído, que Pedro vivía ahí. Y que lo más seguro es que Jesús se quedaba en la casa de Pedro. Entonces llegan ahí, hermanos, están en casa, ¿verdad? Y les pregunta a Jesús, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque les daba vergüenza que Jesús se diera cuenta de lo que ellos habían estado hablando. Y miren, hermanos, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y algo increíble que miramos en los evangelios, hermanos, es de que en el evangelio de Marcos, por ejemplo, las 3 veces que Jesús anuncia su muerte, ¿qué es lo siguiente que sucede? Los discípulos están discutiendo quién de ellos iba a ser el líder del movimiento, quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el jefe. Esto es tan tremendo, hermanos, de que cuando Jesús anuncia en el evangelio de Lucas, Jesús dice, el que ponga su mano en el plato conmigo me va a entregar. Judas lo hace. Jesús dice que va a ser entregado para morir. Y aún en la cena del Señor, aún ahí en la noche que Jesús, el jueves en la noche antes que Él muriera, el viernes, ellos comienzan a estar discutiendo quién va a ser el mayor de nosotros. Jesús les había lavado los pies, pero no les había entrado el mensaje por la mente. Jesús les lavó los pies antes que sucediera eso. Les dijo, se tienen que servir unos a otros. Ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Pero si yo he lavado los pies de ustedes, ustedes tienen que servirse unos a otros, no deseando ser el más grande. Pero ¿qué ocurre? Ellos no entendían, ellos estaban ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, jamás va a cambiar una persona. Y ellos seguían en eso. Y dice, hermanos, que en el 35, entonces el Señor se sentó y dice que Él llamó a los 12. Si alguno quiere ser primero, sea el último, el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto era muy chocante, me imagino, para los discípulos, porque en el contexto que ellos vivían, los líderes no eran así, ¿verdad? Jesús habla de los líderes romanos que tenían pompa, ¿verdad, hermanos? Que eran servidos, que tenían esclavos. Los fariseos mismos, ¿qué les gustaba a los fariseos? Los primeros asientos, dijo Jesús en las cenas. Que les llamaran rabí en las plazas. Orar duro para ser visto. Y cuando daban limosna, tocaban trompeta. Todo lo que ellos habían visto era diferente a Jesús.
Jesús era diferente a todo lo demás. Y Jesús les dijo de que ellos tenían que ser diferentes. Porque ante los ojos de Dios es el que sirve, es el que quiere ser el menor entre todos. Ese es el que es más grande ante sus ojos. Y hermanos, yo estaba leyendo en un libro algo y recordé escribirlo, hermanos, porque quisiera compartirlo con ustedes. Y es algo, hermanos, de que dice que es un examen para ver si somos orgullosos. Así que quizás, hermanos, puede ser que usted no haga estas cosas y aún así sea orgulloso, ¿verdad? Pero, hermanos, veamos si tenemos un problema de orgullo. Y yo creo, hermanos, de que todos en nuestra naturaleza pecaminosa es orgullosa, hermanos. Todos yo creo que tenemos orgullo. Ahora hay algunos que tienen el pecado de orgullo arraigado en sus corazones, que eso no debe de existir. Y que aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos que tener el Espíritu Santo para que nos dé ese dominio propio, ¿verdad? Pero dice así, y esto lo agarré de un libro y me gustó. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Me siento mal, dice el escritor de este libro, si no soy alabado por mi trabajo. Me gusta que me estén alabando por mi trabajo. Es mi popularidad crucial para sentir que yo valgo algo. Y usted sabe que esto ocurre. A veces hay personas también, ¿verdad?, de que dentro de las iglesias quieren un liderazgo y si no se les dan, se van porque ellos quieren reconocimiento. A veces en los trabajos ocurre algo igual también. Ahora dice él así: ¿te gusta tomar crédito por el trabajo de otros? Eso es orgullo también. Si alguien hace otra cosa y nosotros queremos tomar crédito. Dice él así: ¿crees que lo que tú tienes que decir es más valioso que lo que tiene que decir tu hermano? Y quizás usted y yo en alguna vez hablábamos con alguien que cuando sabemos que mientras nosotros hablamos, él no está escuchando, ella no está escuchando, ella está solo ¿qué? Pensando qué es lo siguiente que va a decir. ¿Por qué? Porque piensa o pensamos que lo que nosotros decimos es más valioso que lo que dice la otra persona. Ese es el corazón orgulloso, dice el escritor de este libro. Y sabe, hermanos, Charles Sandy, de él lo aprendí yo. Cuando alguien está hablando contigo, escúchalo, trata de poner atención, porque esa persona está quizás derramando su alma delante de ti. Está hablando algo de su corazón. Y es importante, dice él, mirar a la persona a los ojos, escucharla, ponerle atención. Ahora dice él así: ¿te gusta recibir títulos de honor? Yo mencionaba a los fariseos, ¿verdad? Querían ser llamados rabí. En nuestro país ocurre mucho, ¿verdad? En nuestros países de que quieren ser llamados licenciados o el doctor tal. Pero, y lo son, ¿verdad, hermanos? Pero estamos hablando, y podemos decirle doctor, claro que sí, pero estamos hablando de que yo siento que valgo más por mis títulos, ¿verdad? Ahora me impactó porque él dice así: ¿te gusta hablar mal de una persona en particular para exaltarte? Y por ejemplo, hablas mal de los hijos de tu hermano. Está hablando de dos hermanos. Usted sabe que los hermanos a veces tienen competencia, ¿verdad? De hijos de papá y mamá. Y a veces hablan mal de los hijos de aquel hermano o de aquella hermana. Pero al final la motivación por la que se está hablando mal de los hijos de fulano de tal, de los hijos de mi hermano, es para exaltar los míos. ¿Lo ve, hermanos, del orgullo ahí? Ahora él pone 2 versículos después de esto. Cuando la soberbia viene, también viene la deshonra. Proverbios 11:2. Cuando la soberbia viene, la persona con la soberbia al final va a ser deshonrada. Santiago 4:6, ¿verdad? Donde dice: Dios da mayor gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde. Jesús dijo: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Los fariseos querían las primeras sillas en las cenas, las sillas de honor. Jesús dice: siéntate atrás. Desde que llegues, siéntate nomás lejos. Y ya si te suben para adelante vas a ser exaltado, dijo él. Pero no seas que te sientes en las primeras y luego te manden para atrás y seas humillado, dijo él. Ahora, hermanos, ¿qué les dijo Jesús aquí? ¿Quieren ser el primero? Sean el postrero. Nunca busquen ser alabados. Nunca busquen ser exaltados. Pero aparte Jesús dice esto también: sean servidor de todo. Y una frase, hermanos, de
el filósofo griego Platón, donde él dijo esto que a mí me impactó, hermanos, porque Platón dijo, un hombre, dijo él, nunca va a ser feliz si le tiene que servir a otro. Esa era la lógica de los griegos filósofos de aquel tiempo de Jesús. Un hombre, dijo Platón, nunca va a ser feliz si le está sirviendo a otro. Pero Jesús dice lo opuesto, sirvan a los demás. Y yo quiero poner un pasaje en la Biblia, es el último pasaje bíblico, por cierto, que traigo en las pantallas, Colosenses 3:22, perdón. Colosenses 3:22, y esto me impacta, hermanos, porque miren lo que dice aquí, siervos, que la palabra siervo en el griego original, doulos, habla de un esclavo. Obedezcan en todos a sus amos, o sea, estos trabajaban, pero no iban a tener nunca sus propias cosas, su casa, sus carros, hasta los hijos y la esposa, ellos le pertenecían a este hombre. Pero a pesar de la situación tan fea que había en el primer siglo, aunque estaban los hermanos en esa situación, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. Y nosotros sabemos que este es un problema, por eso aquí tienen que haber supervisores en los trabajos, porque si no, el dueño sabe que la gente no va a hacer el trabajo, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa y malvada de los hombres que tenemos. Pero como no sirvan, como que se vuelve loco cuando el jefe está presente. Y cuando el jefe no está, quiere estar en su celular, quiere estar haciendo otras cosas. No, pero como quienes, como los que no como los que quieren agradar a los hombres, sino con ¿qué? Un corazón sincero, temiendo a Dios. Pero me encanta lo que sigue diciendo. Todo lo que hagáis, debemos hacerlo de corazón, todo. Ahora, 1 Corintios 10:31, Pablo dice, coman o beban, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Aún comer, beber, trabajar, ¿qué está diciendo aquí? Háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor van a recibir recompensa de la herencia. O sea, porque a Cristo el Señor servís. O sea, cuando usted está en su trabajo y su jefe lo manda a hacer algo y usted lo va a hacer, sí le está sirviendo a Él y debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Así que usted debe servirle a Él como que si usted fuera el dueño de la compañía. Cuando usted va a trabajar en una casa, debe de estarlo haciendo como que es su propia casa, ¿verdad? O hasta mejor que su propia casa. Pero recuerde que no le está sirviendo a ellos, sino que más por encima de todo le está sirviendo al Señor. Él lo va a recompensar por cómo usted hace su trabajo. Cuando usted va a hacer ese techo, cuando usted va a trabajar en ese carro, cuando usted va a limpiar esa casa, cuando usted está haciendo lo que haga, hermanos. Por ejemplo, yo pensaba en las hermanas que cocinaron para el Día del Padre el domingo pasado. Yo no sé si las hermanas estaban pensando en que ellas estaban cocinando para darle de comer a Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 25? Tuve hambre y me diste ¿qué? De comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estaba enfermo, me visitaste. Estaba en la cárcel y viniste a mí. Y dice que los que se salvan le van a decir al Señor, nunca te lo hicimos, yo nunca te vi. Cuando lo hiciste a estos mis pequeños, a los que creen en Él, ¿verdad? A mí lo hiciste. Aquí un no creyente, pero aunque un no creyente, pero es al Señor. Así que las hermanas, yo me imagino que las hermanas, no sé si esto pasó, ¿verdad? Pero estaban preparando la comida y yo espero que la estuvieron preparando como que a Jesús iba a llegar a comer esa comida. Y aunque quizás el hermano que la comió no se parezca tanto a Jesús, pero fue a él, hermana, que se la hizo. ¿Sabe? John MacArthur tiene algo, hermanos, que a mí me encantó de un libro de predicación. Tomé fotos, lo grabé, hermanos, y yo creo que entra perfecto aquí. Un libro de la predicación expositiva. Y usted sabe que John MacArthur, hermanos, cuando él entró a servir como pastor en Grace Community Church, era una iglesia como de 200 personas. Hoy es miles. Pero cuando él entró, él les dijo, hermanos, por favor, yo quiero venir a la iglesia y que me den 40 horas. Y después yo voy a hacer más cosas. Pero deben 40 horas para preparar las predicaciones de la semana. Y para orar. O sea, en esas 40 horas, orar y preparar mis sermones. Y así siempre lo ha hecho él, ¿verdad? Y por eso, hermanos, usted sabe que sus libros, su comentario, la Biblia de estudio de él para mí es la mejor. Y todo lo que Dios ha hecho en esa iglesia, hermanos. Yo una vez fui con mi esposa, pero John MacArthur dice esto y a mí me encanta, hermanos.
La predicación, dice él, es algo muy serio para mí. A veces la gente me dice, pasas mucho tiempo preparándote. ¿Por qué? Y él dice, porque la palabra de Dios se lo merece. Podríamos pasar menos tiempo, dice. Perdón, podríamos pasar con menos, puesto que nuestros oyentes no tienen grandes expectativas cuando llegan a la iglesia. Con la mayoría de oyentes, algunas buenas historias lograrán satisfacerlos. Y usted ha visto esas prédicas que los hombres cuentan historias, pero nunca hablan nada de la Biblia, ¿verdad? Leen el versículo bíblico, lo ponen a un lado y cuentan historias de su abuela, historias de aquí, que podemos contar historias para ilustrar, pero debemos explicar el pasaje bíblico, ¿verdad? Pero él dice que la mayoría de gente con algunas buenas historias se podrán satisfacer, pero con Dios la tarea es predicar su palabra. Cuando predicamos debemos tenerlo a Dios en mente y honrar su verdad. Así que aún yo cuando estoy preparando la predicación, y es cierto, hermanos, no podemos, o sea, la preparo para cada uno de ustedes, sí, pero uno a veces se puede sentir mal de ver de que en vez de venir a la iglesia se fueron a una fiesta donde había música del mundo y salió en Facebook Live, ¿verdad? Y el pastor ve al hermano que en vez de estar en la iglesia está allá y sentirse mal y tanto que me preparé y quizás me desvelé por los niños y tantas cosas, pero no, hermanos, todo lo hacemos para Él. Lo valoren o no lo valoren, es para Él. Hablen lo que hablen, es para Él. Así que cada vez, hermanos, preparamos un estudio bíblico, prepara la enseñanza para los niños, prepara sus canciones, todo, hermanos, es para Él. El pastor Tony Merida tiene una frase muy interesante, hermanos, que dice así, esto es cierto, hermanos. Dice él esto: el evangelio nos liberta de una adicción peor que la adicción a la cocaína, peor que la adicción a los vicios, al alcohol. El evangelio nos liberta de ser adictos a nosotros mismos. Y sabe, hermanos, yo pensaba en lo que este hermano ha dicho, es cierto. Cuando yo no era creyente, yo era un adicto a mí mismo. Porque la Biblia dice de que el hombre sin Cristo es un amador de sí mismo. Y solo una cosa me pongo a pensar: antes de ser cristiano, yo nunca me ponía a pensar en la necesidad de la gente que tenía de Jesús, en que necesitaban ser salvos. Sabía que existía el infierno, pero nunca me ponía a pensar, nunca me ponía a desear que ellos se salvaran. Nunca pensábamos en servir. Yo me ponía a pensar, ¿cuántos hombres, hermanos, fuman, toman, hacen cosas malas, golpean a sus hijos, sabiendo que están dañando a la esposa, sabiendo que están dañando a sus hijos, y quizás tienen madre, sabiendo que están hiriendo a su madre, que quiere que el hombre cambie, pero no cambia? ¿Por qué? Porque a ese hombre no le importa la esposa, no le importa a los hijos, no le importa a su madre, él solo se ama a sí mismo. El cristiano no puede ser así. El cristiano ha pasado de muerte a vida. El cristiano quiere que las almas sean salvas. El cristiano quiere, hermanos, que sus hijos vivan una vida mejor que la que uno vivió, que su niñez sea mejor que la niñez que uno tuvo. El cristiano, hermano, se alegra cuando alguien nuevo viene a la iglesia, cuando alguien nuevo se bautiza, cuando alguien nuevo está sirviendo. Versículo 36. Bueno, está quedando claro, ¿verdad? Jesús vino a sufrir y a morir por nosotros. Y nosotros debemos seguir su ejemplo y servir a los demás y no exaltarnos, ¿verdad, hermanos? Si queremos ser primeros, seamos postreros, seamos servidores. Pero el 36, hermanos, Jesús ciertamente fue. Por eso dice la Biblia que cuando la gente escuchaba predicar a Jesús, se quedaban atónitos, en asombro, sin palabras. Y aquellos guardias dijeron: jamás algún hombre ha hablado como este, ¿verdad, hermanos? Porque dice, hermanos, que él, para ilustrarlo, toma a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos. Y para confirmar esto, hermanos, la palabra en el Evangelio de Mateo, en el pasaje sinónimo a este, y la palabra en el idioma original habla de un niño pequeño, hermanos, un pequeñito, como mi hijo, para que tenga una idea, de 2 años. Toma al niño, lo pone en medio de ellos y le dice: el que reciba, lo tenemos en mi nombre. A un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a quién, al Padre. Cuando recibimos a Jesús, recibimos al Padre y al Hijo, hermanos. Pero toma al niño. Yo me ponía a pensar, hermanos, cuando estaba pensando en esta predicación,
pasó él corriendo, hermanos, y cuando uno mira sus caritas, ¿verdad?, llenas de inocencia, y Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos, yo me puse a pensar, él no está preocupado por hacer ver mal a otra persona, él no está preocupado por ser alabado, él solo vive su vida con pureza de corazón, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que no vivamos nuestra vida con corazón lleno de malos sentimientos o de cosas contra las personas, ¿verdad? Ahora, hermanos, el falso cristiano, ¿verdad, hermanos? Ese es, hermanos, el que vive para sí, ¿verdad? O sea, el falso creyente, hermanos, es el que busca cómo aprovecharse siempre del prójimo. El que busca cómo aprovecharse siempre de los demás. Pero el creyente verdadero nos está diciendo la palabra de Dios aquí, que es el que viene para servir, hermanos. Y hace todo para la gloria de Dios. Y lo hace por amor a su prójimo. Pero mire lo que dice el 40 ahí. El 40, perdón. No, el 38, perdón, ¿lo tenemos? Jesús ha dicho esto, que hay que ser como niños, que hay que servir, que hay que seguir su ejemplo, que no debemos querer ser alabados, que debemos desear ser el último, desear ser servidores. El Espíritu Santo produce en nosotros un deseo de servir, ¿verdad, hermanos? Pero mire lo que dice. Cuando Jesús dijo él que a mí me recibe, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe, la conciencia le comenzó a perturbar a Juan. Y esto ocurre, ¿verdad? A todos nos pasa. Estamos leyendo algo. Por ejemplo, yo hoy leí a Job, capítulo 1 y 2. Y cuando terminé de leer a Job, hermanos, caí de rodillas, hermanos, y comencé a pedirle perdón a Dios. Y cuando más me hundía, hermanos, sintiéndome cuán lejos que estoy de ser como Job, me acordé que yo no debo ser como Job, sino como Jesús. Y en vez de hundirme más al pensar que debo ser como Jesús, eso me elevó, porque me recordé, hermanos, que de la justicia de Cristo estamos revestidos. Y que, hermanos, abogado tenemos con el Padre, y que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces la palabra de Dios nos reprende, pero cuando nos reprende debemos arrepentirnos, hermanos, y desear crecer con la gracia del Espíritu de Dios. Pero Juan fue reprendido. Juan le respondió a lo que dijo Jesús, diciendo, ¿lo tenemos? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía, no era parte del grupo, es lo que está diciendo. Pero Jesús le dice, no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal en mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que diere un vaso de agua, que era lo que ellos tenían que haber hecho con ese predicador, ¿verdad? En mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto no perderá su recompensa. Pero cualquiera, dice, que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el fondo del mar. ¿Cuál de las dos cosas había hecho Juan y los apóstoles? Porque todos lo hicieron, dice ahí. Ellos habían sido tropiezo en este hombre, ¿verdad, hermanos? En vez de ser de bendición. Jesús está diciendo que este hombre, hermanos, estaba predicando la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús dice que este hombre verdaderamente estaba echando demonios fuera en el nombre de Jesús. Fíjense, personas atormentadas por demonios estaban siendo liberadas por Jesús, porque este hombre estaba sirviendo ahí. Pero este hombre, hermanos, en lugar de seguir sirviendo, ellos le prohibieron, lo detuvieron de servirle a Dios. Fueron tropiezos en la vida de ese hombre. No se lo prohíban, dijo Jesús ahí. En lugar de haber recibido a ese hombre como a un niño, como dijo Jesús, ellos lo habían desechado. Ellos habían actuado mal con este hombre, haciendo él un bien. Ellos habían sido tropiezos en la vida de él. ¿Y sabe algo más? Los discípulos mismos se estaban haciendo tropezar, porque ellos tenían una, hermanos, envidia los unos por los otros, y ellos querían lograr sobresalir en el grupo. Ellos estaban haciendo tropezar, a otros estaban haciéndose tropezar. Y mire lo que dice el versículo 40, lo tenemos para reforzar esta verdad. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, algo tan sencillo, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
hermanos, nosotros debemos estar para apoyar al que sirve a Dios. En aquellos tiempos, hermanos, los predicadores iban de ciudad en ciudad. Yo me imagino un cristiano sediento, sudado, polvoso de andar predicando la palabra de Dios, y llegaba a la casa de un cierto hermano y este hermano lo recibía y le daba agua para lavar sus pies, para beber. Lo recibía con comida en su casa. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. El próximo mes, hermanos, yo estaba pensando cuando preparaba esta predicación, voy a ir a predicar a una iglesia en Nueva York, hermanos, y el pastor me dijo de que si me quedaba en una casa de un hermano para que la iglesia no gastara en un hotel, y yo le dije que está bien. Entonces me van a recibir a mí, a mi esposa y a mis hijos en esa casa. Y yo me pongo a pensar, eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Me van a dar un cuarto por 2 noches. Me van a dar posiblemente café en la mañana, hermanos. Me van a dar agua, lo más seguro. Y tal vez hasta desayuno quizás, hermanos. Pero ellos no lo están haciendo a mí. Ellos lo están haciendo a Dios, a Jesús. Debemos servir de esta manera. Debemos servir pensando de esta forma. Debemos servir, hermanos. La Biblia dice que Dios le da dones a su iglesia. Y la Biblia es clarísima en esto. Por lo menos un don a cada hermano para servir en la iglesia. Digamos, si es el de servicio, para servir. Hay unos para dar con libertad. Hay unos para tener misericordia con alegría. Algunos la enseñanza. Todos debemos enseñarle lo que sabemos de la palabra de Dios a las personas. Todos debemos animar a las personas a acercarse a Dios. Todos debemos orar por las personas. A veces uno viene a la iglesia, hermanos, y uno desea que alguien ponga su mano sobre uno y comenzar a orar por uno, ¿verdad? Necesitamos la oración unos por otros. Así que, hermanos, si usted le enseñó a alguien la palabra, si usted ora por alguien, si usted, hermanos, por ejemplo, orar. Eso es algo, hermanos, que nadie se va a dar cuenta, porque usted llegó en lo secreto a orar. Eso es algo de que yo quizás no lo voy a alabar porque yo no me di cuenta. Nadie en la iglesia van a poner una foto. La hermana hizo 3 ayunos esta semana a favor de tal persona que estaba enferma o a favor de tal familia, y no le vamos a alabar en la iglesia. Quizás porque no lo hemos visto, pero Dios sí lo ve. ¿Se acuerda cuando Jesús nació? Habían 2 ancianos. Uno de ellos era una mujer viuda, que se quedó viuda joven, pero ella, en vez de casarse, decidió quedarse en el templo sirviendo a Dios con oraciones y ayunos, dice la Biblia. Y ella sirvió ahí. Y de toda la gente que vivía en la tierra en esos días, Dios quiso que esta mujer viera a su hijo, porque ella iba a morir, porque ella era anciana cuando Jesús era un bebé. Dios vio los ayunos y oraciones de esta mujer. Entonces, cuando sirvamos a Dios, hermanos, sirvámosle. Porque yo sé de que hoy en día con las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Uno siempre quiere, hermanos, que todos vean lo que hacemos, ¿verdad? Pero ese no debe ser el deseo en nuestras vidas, hermanos. Ahora mire lo que dice el 42. Si bien todo nuestro servicio, y fíjese, no va a ser puesto en las pantallas, nadie se va a dar cuenta, pero el día del juicio esa persona que oró, que intercedió, va a recibir su recompensa. No la va a perder, dice Jesús. Mira el 41, no perderá su recompensa. 42. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase, que lo tiraran, ¿verdad?, en el mar. Ahora Mateo dice molino de asno, porque estaba viendo yo que esta piedra era tan grande que necesitaban ayuda de un asno para moverla. Y los gentiles, ¿verdad?, no eran Israel, pero los gentiles, cuando iban a ejecutar a alguien, lo ataban con esta piedra y lo lanzaban, hermanos. Y usted se puede imaginar la persona amarrada, cayendo, hermanos, al mar, ahogándose con esta piedra. ¿Qué dijo Jesús? Que eso es mejor que hacer tropezar a alguien. Y Juan, hermanos, lo había hecho. Bueno, gracias a Dios que hay perdón en Dios, ¿verdad, hermanos? Pero lo que Jesús nos está diciendo es que veamos cuán serio es hacer tropezar a alguien, hermanos. Y todavía lo aumenta más Jesús. ¿Tiene el 43 conmigo, hermanos? El 43 al 48. Mire, ya casi llegamos al 50. Qué rápido, ¿verdad, hermanos? Ustedes se asustaron cuando vieron esos 20 versículos, ¿verdad?
Bueno, pasamos como un año solo en los 3 capítulos de Mateo, hermanos, imagínense. ¿Lo tiene? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos irte al infierno, donde el fuego no puede ser apagado. Ahora el infierno, hermanos, la palabra Gehenna, ¿verdad? Viene de el valle de Hinnom, hermanos, donde Manasés y su padre, hermanos, el padre de Manasés, habían hecho sacrificio de niños y los habían quemado al dios Moloch. Ahí comenzó ese lugar. Llevaban niños, sus propios hijos, los reyes, y los quemaban. Israel estaba en idolatría, hermano, ahí. En los días de Jesús, ese lugar había sido hecho un basurero. Y hermanos, dicen los historiadores que ese basurero siempre estaba fuego ahí, siempre estaba ardiendo, porque siempre la gente estaba llevando fuego. Y Jesús usa eso para ilustrar, hermanos, que el castigo del infierno es eterno, porque la Biblia en todos lados dice que es eterno. Estaba viendo a alguien que dijo de que la señal de un predicador que es verdadero es que él va a hablar del infierno y no va a callar del infierno, porque la gente hoy en día no quiere escuchar del infierno. Pero si usted estudia la Biblia, hermanos, la persona que más habla del infierno de toda la escritura es Jesús, advirtiéndonos de él. Y acá dice, ¿lo tiene, hermanos? 44. El final del 43, el fuego no puede ser apagado, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo. Y usted sabe cuánto queremos nuestro pie, ¿verdad? Para caminar. Cuánto la mano nos sirve. Es mejor entrar cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sabe, hermanos, la frase de el hermano, se me olvidó el hermano que dijo de que había una iglesia que despidió al pastor. Y un amigo le dijo, ¿y por qué despidieron al pastor? Porque él nos hablaba del infierno. Y el nuevo pastor que tienen les habla del infierno. Sí, también. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el primer pastor disfrutaba hablar de las almas que se iban al infierno, mientras el segundo no. Él quiere que las almas sean salvas. Cuando hablamos del infierno, hermanos, debemos hacerlo con un corazón lleno de compasión. ¿Por qué, hermanos? Porque si Jesús no viene a morir en la cruz del Calvario y si nuestro corazón no es regenerado, todos nosotros íbamos directo a ese lugar. La Biblia dice, hermanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesús dijo, una de las frases más famosas de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las personas leer esto nos debe de llevar, hermanos, a dar gracias a Dios porque estamos en Cristo, a fortalecernos, hermanos, a desear permanecer en Cristo y anunciarle a otros que vengan a Cristo. 47, ¿lo tiene? Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mire lo que dice. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, yo he dado enseñanzas a veces los viernes, ¿verdad? Y los videos han quedado ahí sobre cómo leer la Biblia. Pero yo quiero decir algo. ¿Jesús aquí está hablando literalmente o no? Y voy a explicar por qué. No está hablando de que nos saquemos un ojo, ni no está hablando que nos cortemos el pie. Y quisiera explicar por qué. En primer lugar, los judíos, hermanos, en Deuteronomio tenían prohibido la mutilación. Ellos no podían estarse cortando así. Y en varios otros pasajes de la Biblia habla en contra. Segundo lugar, Jesús mismo en Marcos capítulo 7 dijo que los adulterios, las fornicaciones, los robos, los homicidios, ¿de dónde salen, hermanos? Del corazón. Un hermano, me recuerdo que cuando él leía ese versículo, él solo tenía un ojo, me decía, ¿sabe con quién estoy hablando? Roberto, yo con un ojo peco, me decía él. Porque el pecado está en el corazón, ¿verdad, hermanos? ¿Qué está hablando ahí? Cuando estudiamos el contexto histórico de aquellos tiempos, los maestros de aquellos tiempos usaban lo que hoy se llama también como hipérbole, donde, hermanos, uno dice algo exagerado, por así decirlo, para ilustrar una verdad bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo acá? Por ejemplo,
Usemos los ejemplos que da Jesús, ¿verdad? En Marcos 7, donde Él dice así, las avaricias, por ejemplo. Si el pecado de una persona es la avaricia, ¿qué tiene que hacer? Arrancarlo, hermanos. No excusarse, no querer decir soy avaro por esto y eso, no. Tiene que arrancarlo. Si el pecado es la envidia, si el pecado es la soberbia, dice aquí Jesús, si el pecado es la fornicación, no decir esto es normal, todos los hombres tienen que hacer esto, no. Tengo que, ¿qué, hermanos? Arrancarlo de mí. Tengo que, hermanos, ver el pecado como algo tan serio que tengo que, es más, la Biblia dice en Romanos 8:13, por medio del Espíritu Santo debemos hacer morir el pecado. Odio, envidias, todo lo que, si yo quiero hacerle algo malo a mi prójimo, a mi esposa, a mi hijo, algo malo contra Dios, esto yo lo tengo que hacer morir. Porque tengo una naturaleza pecaminosa con la que voy a luchar todos los días. Usted y yo la tenemos. Y hermanos, Dios nos exhorta aquí que tenemos que hacer morir el pecado dentro de nosotros. Porque si no, ¿qué? Lo que espera es la condenación eterna. Porque la Biblia es clara, primera de Juan 3, 1 al 8, el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? En las obras de la carne, en Gálatas, Jesús dijo, el apóstol Pablo, dijo que los que practican el pecado no van a heredar el reino de Dios. El cristiano tiene que lidiar con el pecado, hermanos. Ahora, tengo una frase del pastor R.C. Sproul que dice así: a menudo escuchamos que la gente dice expresiones como esta: la guerra es un infierno. Y quizás, hermanos, usted ha visto en la escuela, por ejemplo, nos ponían a veces la película de Salvando al Soldado Ryan, ¿verdad? Fue la primera vez que yo vi una película de guerra, hermanos, y uno ve la guerra, y uno ve las barbaridades, hermanos, y uno puede decir, ese es un infierno. O por ejemplo, hay personas que dicen, mi vida ha sido un infierno. Y sin lugar a dudas han sufrido cosas horribles. Mi matrimonio es un infierno y quizás es horrible, hermanos, la falta de paz que ahí hay. Pero dice el pastor R.C. Sproul, estas frases son usadas para describir una experiencia humana horrible. Sin embargo, ninguna experiencia humana es comparable con el infierno. Por muy horrible que sea la vida de alguien acá, no se compara con lo que viene. ¿Por qué? Porque aquí Dios hace salir el sol sobre buenos y malos aún. Aquí Dios hace llover. Acá, hermanos, Dios da el viento. Acá, hermanos, Dios da hijos. Acá, hermanos, tenemos comida y puede probar cosas ricas. Todo lo bueno, todo lo que, hermanos, nos da alegría, todo va a ser quitado en el infierno. Y sigue diciendo él, si tratamos de imaginar, trate usted de imaginar quizá el peor de los sufrimientos posibles aquí en esta tierra. No nos alcanzará toda nuestra imaginación para llegar a entender la espantosa realidad del infierno. Lo peor es que el tormento, dice la Biblia, que es eterno, dice él. Jesús fue quien más mencionó la palabra infierno, dice él. Y casi todo lo que sabemos del infierno ha venido de los labios de Jesús, quien de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Hermano Ricardo contó una historia una vez en la iglesia que estaban en un cumpleaños donde el pastor predicó, pero hermanos, había un hombre ahí, se le dijo al hombre, arrepiéntete, ven a Cristo. Él dijo, no. Se fue el pastor, sacaron cervezas, tomaron. Después tomaron, se fueron y dijo el hermano Ricardo, esa misma noche murió ese hombre. Y con eso en mente, quiero que ponga la hermana una imagen en las pantallas. Espero que lo pueda leer, si no, escúcheme. Es del pastor Charles Spurgeon y él dice así, hablando de nuestros compatriotas: ama a tus compatriotas. Hermanos, sabe, yo estaba viendo hoy con todo lo que está pasando con los hispanos, yo creo que hoy más los hispanos debemos unirnos, ¿verdad? Con todo lo que está pasando con inmigración. Cuando uno ve gente, hermanos, cuando uno ve lo que hablaba la hermana Vicky el martes, la pobreza en nuestros países. Sabe, hace unos días atrás el padre de uno de ustedes me estaba diciendo de que él tuvo su primer par de zapatos en nuestros países hasta los 16 años. Se lo compartí al hermano Gilberto, que me decía que el padre de los hermanos Álvarez tuvo su primer par de zapatos, se lo dio a su esposa cuando ya tenían no sé cuántos años, 18 años o algo así.
En nuestros países la pobreza ha sido tan grande, hermanos. Nuestra gente ha sufrido tanto, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que amar a los hispanos, ¿verdad, hermanos? Pero también tenemos que amar al americano, que quizás no nos ve con buenos ojos, que nos ve como metidos. Pero también tenemos que amar a los del Medio Oriente, aunque sean duros, hermanos. ¿Sabe? Una mujer americana se casó con un hombre allá. Y cuando estaban ya viviendo en Pakistán, americana la mujer, hermanos, Stephanie me contaba de que cuando estaba allá en Pakistán, ella le pidió ayuda a la embajada. Pero la embajada americana le dijo, aunque eres ciudadana americana, porque estás casada con él, eres propiedad de él. Y el hombre le pegaba, hermanos, y la mujer se sentía atrapada. Creo que después de esto las jóvenes ya no van a querer ser novia de uno de esos, ¿verdad, hermanos? Si es cristiano, sí puede hacerse novia, por cierto, de él. Pero, hermanos, el punto es de que aunque esa gente se vea tan dura y difícil, hermanos, Dios nos llama a ser diferentes a todas las demás gentes. Y amar al inamable. ¿Cómo es? No sé, hermanos, se me fue la palabra. Al que no se puede amar. Amar al imposible. Amar al indomable, dije algo por ahí. Sí, el indomable es su esposa, hermanos. Ama a tus compatriotas, dice. Llora por ellos. Hermanos, llora por ellos, dice. ¿Sabe? Cuando fuimos a mi mamá al Salvador, el último día fuimos al parque del pueblo, ¿verdad? Y vimos la gente pasar, hermanos. Y cuando uno mira a nuestra gente, uno debe de orar por ellos. Si no puedes atraerlos a Cristo, si no puedes salvarlos porque no quieren arrepentirse, puedes orar por ellos. Si no puedes... Imagínense, nosotros en Estados Unidos tenemos todas las naciones, ¿verdad? Si no puedes darles una gota de agua fría en el infierno. ¿Se acuerda aquel hombre que en el infierno, que Jesús dice que deseaba que le dieran un vaso de agua? Si no puedes darles una gota de agua fría en el infierno, puedes darles las lágrimas de tu corazón mientras están todavía en este cuerpo. Hermanos, ya muertos, nada se puede hacer. Hace unos días, hermanos, el último día que estuvo mi abuela acá, Stephanie sabe de que nos fuimos del carro, hermanos, y yo comencé a llorar en el carro. Comencé a llorar, hermanos, fui a la casa, me fui atrás, hermanos, el deck, ¿verdad? Y comencé a llorar ahí, hermanos, porque quebranta mi alma ver la dureza del corazón con la que ella tantos años ha rechazado el evangelio. Si no podemos hacer nada cuando ellos se mueran, pero mientras están vivos, hermanos, podemos hacer algo. Versículo 49. Porque todos serán, dice que, hermanos, salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Y lástima, el tiempo se me fue, ya no puedo explicarlo completamente, hermanos. Lea un comentario bíblico si quiere. Pero quiero decir esto, hermanos. Toda persona va a pasar por el fuego de la prueba en esta vida. Todos estamos salados, por así decirlo, porque aquí dice, ¿verdad? Toda persona, hermanos, pero somos bendecidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en Cristo, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Pero dice, hermanos, todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Buena, dice, lo tenemos, es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con nosotros, que era lo que ellos no tenían, ¿vea? Peleándose por quién iba a ser el más grande, peleándose por callar a aquel que estaba predicando de Jesús, echando fuera demonios, llenos de ese orgullo. Jesús les advierte que si seguían en ese camino iban al infierno, que si seguían en ese camino mejor les fuera ponerse la piedra y tirarse al mar, de que si seguían en ese camino ellos iban camino a la condenación. La sal, ¿verdad, hermanos? Era un medio práctico para conservar la comida. Y el pastor John MacArthur en la Biblia de estudio dice así: el Espíritu Santo, hermanos, y la palabra de Dios producen un carácter piadoso en el creyente, ¿verdad? Producen un carácter piadoso que capacita para actuar como conservador dentro de la sociedad. Eso es lo que usted y yo debemos de ser, la sal de la tierra. Un pueblo diferente. Un pueblo, hermanos, que no busca ser servido, sino que ha venido a servir. Un pueblo, hermanos, que no quiere ser alabado quizás, pero que ha venido a que quiere que Dios sea alabado. Un pueblo, hermanos, que debemos ser como niños, dice la Escritura, en cuanto a la malicia, pero maduros en la forma de pensar, dice 1 Corintios. Un pueblo, hermanos, que quiere servir a las personas para acercarlos a Cristo.
Y no, hermanos, que ellos se alejen del Señor por nuestra propia culpa. Quiero decir algo, hermanos, aquí. Por eso permanezcamos en Cristo. Porque imagínense qué feo fuera que mis hijos, después de verme servir y tantos años, verme lejos del Señor. Eso fuera feo. Permanezcamos en Cristo. Hermanos, uno de mis pastores que más me ha gustado escuchar es Chuck Swindoll. Celebró 70 años de casado. Tiene 90 años de vida. Se acaba de retirar del pastorado en los 90 años. Y hermanos, ha podido ser un ejemplo de que aún en estos tiempos se puede servir a Dios. Usted y yo podemos ser sal también. Usted y yo podemos ser luz. Usted y yo debemos perseverar. Nos ponemos de pie y oramos. ¿Qué le parece? Nos tomamos de las manos, hermanos. Yo quisiera que como iglesia oráramos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia unida, hermanos. Que el Señor nos ayude a servir. Ore por mí también, porque yo no he predicado esto porque yo soy perfecto en esto. No, todos somos pecadores, hermanos. Y necesitamos cada vez más de la gracia de Dios. Padre, yo oro, Señor, por su pueblo, por la iglesia acá presente, Señor. Yo oro.